Buenas tardes, somos el equipo 1 de Bioquímica y nos toca exponer acerca de la fotosíntesis. El equipo está conformado por su servidor, López Juárez César Sebastián, Aaron Nieblas María Isabel, Soto López Cristian Noé y Barajas García Diana Yamil. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis es el proceso metabólico por el que las plantas verdes convierten sustancias inorgánicas como el dióxido de carbono y el agua en sustancias orgánicas, o sea, hidratos de carbono, desprendiendo oxígeno debido a la transformación de energía luminosa en energía química producida para la clorofila. La fotosíntesis es la alteración o conversión de la materia inorgánica en materia orgánica debido a la energía que origina la luz. La energía lumínica se transforma en energía química estable, que el adenosín trifosfato o el ATP es la primera molécula en la que queda depositada la energía química. Luego el ATP se utiliza para sintetizar las moléculas orgánicas de mayor estabilidad. Buenas tardes, mi nombre es Isabel Aro y voy a hablar de los procesos de la fotosíntesis. Las plantas utilizan una parte específica del espectro solar para la fotosíntesis, lo que se conoce como radiación fotosintéticamente activa. La RFA es la región de radiación solar entre 400 y 700 nanómetros, como podemos ver en esta tabla que habla de la sensibilidad relativa, y ahí vemos cómo las ondas, la longitud de onda sube y baja dependiendo de qué tan sensible es la respuesta de la planta. ¿Por qué las hojas son verdes? Es increíble, pero al menos el 5% de la energía que emite el sol se utiliza en la fotosíntesis. En las plantas el proceso se desarrolla en los cloroplastos de las células vegetales. Este órgano contiene el pigmento llamado clorofila, que es el pigmento verde, que se encarga de absorber la luz del sol. Las plantas contienen tanto clorofila A, que absorbe principalmente la luz roja y violeta, como la clorofila B, que absorbe la luz roja y azul. Ambos tipos de clorofila reflejan la luz verde. Ese es el motivo de por qué las hojas son verdes. La clorofila B y los carotenoides, otro pigmento en los cloroplastos, son pigmentos accesorios. Los cloroplastos que contienen la clorofila están en membranas llamadas tilacoides. La ecuación general de la fotosíntesis es 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua más la energía que es absorbida. Las estomas. La fotosíntesis ocurre principalmente en las hojas de las plantas, sin embargo puede ocurrir en los tallos, pero en un porcentaje mínimo. Este proceso inicia cuando el dióxido de carbono entra a la hoja a través de las estomas, que es la abertura de las hojas. La mayoría de las estomas se encuentran en la parte inferior de la hoja para evitar la pérdida excesiva de agua. Los estomas permiten el intercambio de CO2, oxígeno y vapor entre la hoja y el medio ambiente. Pues esto por mi parte es todo y pues aquí presento las referencias. Muchas gracias. Tipos de fotosíntesis. Existen dos tipos de fotosíntesis. La primera es la fotosíntesis oxigénica. Esta se caracteriza por la utilización de agua para la reducción del dióxido de carbono consumido. En este tipo de fotosíntesis no solo producen azúcares útiles para el organismo, también se obtiene oxígeno como producto de la reacción. Las plantas, las algas y las cianobacterias llevan a cabo este tipo de fotosíntesis. Fotosíntesis anoxigénica. El organismo no utiliza agua para la reducción del dióxido de carbono, sino que aprovecha la luz solar para romper las moléculas de sulfuro de hidrógeno o hidrógeno gaseoso. Este tipo de fotosíntesis no produce oxígeno y en cambio libera azufre como producto de la reacción. La fotosíntesis anoxigénica es llevada a cabo por las llamadas bacterias verdes y púrpuras del azufre, que contienen una clorofila diferente que el de las plantas. Mi nombre es Cristian Soto y voy a hablar de las características de la fotosíntesis. Las principales características de la fotosíntesis son las siguientes. Casi toda la energía que consumen los seres vivos en la biosfera procede de la fotosíntesis. La unidad estructural de la fotosíntesis es el cloroplasto. Tiene sacos aplanados o vesículas llamadas tilacoides que contienen pigmentos fotosintéticos. Se produce energía química a partir de la energía lumínica solar. Es el proceso químico más importante en la Tierra, porque por medio de él se sintetizan sustancias orgánicas a partir de la energía lumínica solar. La fuente de energía de la fotosíntesis es la luz del sol, y su principal fuente de hidrógeno es el agua. Es considerada como la forma básica de nutrición del reino Plantae. Tiene una fase luminosa y una fase oscura. Continuando con las etapas o fases de la fotosíntesis, empezamos con la fase luminosa.
Durante la etapa dependiente de la luz, la planta capta la energía solar por medio de la clorofila en los celos de las hojas y fabrica una molécula llamada adenosín trifosfato o trifosfato de adenosina, ATP, que almacena la energía. Para hacerlo, cada molécula de clorofila absorbe un fotón de luz y al hacerlo pierde un electrón. Este electrón pasa a la cadena de transporte de electrones que produce NADPH y el ATP. La molécula de clorofila recupera el electrón perdido cuando una molécula de agua que se absorbe del suelo es dividida en un proceso llamado fotólisis, que libera una molécula de oxígeno a la atmósfera como desecho del proceso. Para terminar, está la fase oscura. La energía que la planta obtuvo durante la fase luminosa es usada para sintetizar la glucosa a partir del agua y el óxido de carbono captado de la atmósfera terrestre. Se le llama fase oscura porque a diferencia del anterior, pues no necesita luz solar. La enzima rubisco captura el dióxido de carbono de la atmósfera y en otro proceso llamado ciclo de Calvin usa el NADPH y el ATP creados en la fase luminosa y libera azúcares de 3 carbonos, que pueden convertirse luego en sucrosa o almidón. Se utilizan 6 moléculas de dióxido de carbono para generar una molécula de glucosa. El anterior ciclo mencionado, ciclo de Calvin, también conocido como ciclo Benson, consta de 3 etapas. La etapa 1 comienza con la fijación del carbono. Se usa disfosfato de rubilosa para formar PGA o ácido 3-fosfoglicérico. Etapa 2. Se reduce el PGA a un azúcar usando el NADPH y el ATP de la fase lumínica. Etapa 3. Se regenera el disfosfato de rubilosa. Las plantas convierten la luz solar en energía química con una eficiencia del 3 al 6%.